La consigna es clara: en política, sin llorar. Análisis y proyecciones de lo que se viene, en un podcast original de The Clinic con Axel Cayís y Juan Diego Montalva. Hola, ¿cómo están? Una nueva edición de Sin Llorar, junto a Axel Cayís, mi compañero ya de... ¿Llevamos cuánto tiempo ya? 30 y algo. 30 y algo ediciones. Soy la relación más estable que tienen. Así que... Claro. ¿Ah? Y sí, ya tenemos la relación más estable, sí. Y nada, muy contentos acá de estar nuevamente con ustedes. Ya tenemos ley miscelánea o ley de reconstrucción o proyecto de reconstrucción nacional en el Parlamento negociándose. Es una semana de muchas negociaciones, vemos que ha habido que la moneda se está aplicando. Y vamos a hablar de este tema, obviamente, y de muchos otros. Y recordarles, nada más que, por favor, hagan likes en YouTube, esperamos sus comentarios. En Spotify hay que hacer comentarios porque estamos... Pero pongan un comentario cortito, súper bien, porque si... Claro, porque en el fondo de Spotify la gente es más... Parece que es más joven la gente de Spotify, ¿no? O son espíritus más jóvenes. Más juveniles. Bueno, sí. Y inscribirse también. Suscribirse. Este sí que es muy boomer, ¿ah? Boomer. Muy boomer. Oye, ya. Empecemos con... A ver... El ambiente. A ver, reflexiones de fondo. No vamos a repetir los contenidos de la ley que se dividen en 5 partes, porque para eso tengo acá la minuta, ustedes la pueden bajar de cualquier parte. Sí, me interesa comentar que el gobierno al final decidió, en base a un poco lo que pasó con el proyecto de ley Escuela Protegida, pasar máquina. O sea, ¿qué significa pasar máquina en política? Juntar los votos y seguir adelante. Y no generar acuerdos, yo diría, con mayor raíces, como mayor diálogo. Claro, que el grupo que apruebe sea más grande del básico. Exactamente. Y logró una mayoría en Escuela Protegida y de una u otra forma construyó esta nueva alianza con el Partido de la Gente. Vimos ya como Franco Parisi se rearmó el discurso y pasó, que un poco como la política actual, que uno pasa de no me gusta nada, insuficiente, no sirve para nada, es una gran ley, o sea, claro, se dio una vuelta carnera. Twitter esa foto de Pamela Giles ahí con los negociadores del gobierno, lo más probable es que cuando se vote van a tener de sobra, pero en el fondo lo que muestra es un espíritu del gobierno, un enfoque, una visión de decir, voy a pasar máquina. ¿Qué significa voy a pasar máquina? La voy a hacer corta, no me voy a dedicar a dialogar y de una u otra forma eso genera un ambiente bastante hostil y va a generar un ambiente muy hostil en las comisiones y seguramente en la relación con la oposición. Ese es como, yo diría que es como lo que uno puede extraer de estos primeros días de relación gobierno-PDG, oposición fuera. Ahora, a mí fíjate que yo, escribí el fin de semana esta historia, pero a mí me llama la atención, yo veo o creo ver que negociaron más de lo que yo creía, fíjate. O sea, en esta postergación que hubo, indudablemente Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, habría entrado a matar. La sensación que daba y que de alguna manera la clase política o la derecha o el oficialismo intentó como parar esta ambición de pasar máquina, como dices tú, y empezar a negociar. Creo que indudablemente aquí los hombres son Claudio Alvarado y García Ruminot, los ministros de la moneda. O sea, son los que bajaron los 30 años para seguir estudiando en términos de gratuidad. Claro, y de alguna manera tú ves que hay un intento de negociar. Ahora, a mí en este contexto lo que me llama la atención es cómo se va a parar los republicanos, que rechazaron absolutamente todo durante el gobierno de Boric, a negociar ahora y a evitar que... O sea, ¿cómo negocias? Y en eso han salido algunos parlamentarios diciendo ustedes rechazaron todo, hasta la Naim. Ahí sí que me perdí. ¿Cómo? Que los republicanos durante el gobierno de Boric nunca aprobaron ningún proyecto, empezando siendo el más importante. No, pero ahora están súper ordenados. Claro, ahora están ordenados, sí. Pero te digo, a lo que voy que la oposición podría sacarle en cara, decirle, oiga, usted no aprobaba nada y me está pidiendo negociar. Entonces, hay un cambio de perfil dentro de republicanos en donde pasaron de la negativa absoluta a
pretendía sentarse a la mesa, conversar. Indudablemente tienen dos caras que son más gentiles, las caras de los dos ministros de la moneda. Pero hay lo que voy que puede aparecer al lado de todo esto, puede aparecer el nuevo republicano, que siempre hemos pensado y hemos dicho que el Partido Nacional Libertario podría ser, ¿no?, con Kaiser, y salir como a marcar la diferencia. Hoy día en la política es clave marcar la diferencia, esa es la manera como ganas elecciones y quedó demostrado con el Partido Republicano. Creo que ellos están, yo la semana pasada conversando de esto y lo que escribí en el newsletter de Clinic Poder, es que los tipos están rebosantes de optimismo. O sea, de verdad, dentro del oficialismo, me decían, mira, esta cuestión, como dices tú, va a ser corta en la Cámara, aquí no tenemos ninguna posibilidad en la Cámara, es un cochambre esta cuestión. Y lo que no obstante, las declaraciones del presidente de la Cámara, de Alessandri, que dijo que iban a pasar por todas las comisiones si eran necesarias. Que eran necesarias, o que fueran necesarias. Sí. Eso se va a ver en los acuerdos de comité. Claro. Siga, lo bajé de... No, y eso, me decían que en la Cámara de Diputados iban a pasar rápido. Ellos dicen que con el Frente Amplio y el PC no se puede negociar, no están dispuestos a negociar, no quieren meterlo en la mesa. El PPD, la ADC y el Partido Nacional Libertario y el PDG son los hombres donde van a conseguir los votos, ¿no? Y esto me llamó mucha atención, y que el lugar de la negociación real va a ser el Senado. El Senado con Paulina Bodanovich como gran articuladora de la oposición, y obviamente con dos personas que yo considero, el más relevante de todo es Esquella, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano y senador, que es un hombre realmente que, dado a la conversación, dado a la negociación, ¿no? Junto a Paulina Núñez, ya he dicho, de Bodanovich, y por la UDI está este senador... ¿Cuál? El senador que ¿De qué región? No sé, bueno, pero ya me voy a acordar. Y que ahí está el equipo, ¿no? Como dice... Macaya, me imagino. Macaya, sí. Que ahí está el equipo negociador, ¿no? Macaya, Núñez, Bodanovich y... Vamos a ver lo que pasa. Mira, un poco para reconstruir, estas son como... A ver, el partido de la gente tenía... Ahora es mucha gente. Sí, pero tenía ciertos problemas porque claramente habían a lo menos 5 o 6 que querían cruzar la línea y apoyar el proyecto. Entonces era Parisi y su hermana y Pamela Giles, lo que hicieron fue tratar de lograr lo más posible sabiendo que no tenían disciplina interna. Eso es lo que yo pude averiguar. Incluso se dijo en un momento que Parisi estaba como en peligro. Sí, pero bueno, sí. Volvió a tener... Pero bueno, aparte de los dos votos estos que ya están como fuera, el de Dr. Fay y el otro señor, que el de la capa de Pinochet, que no me acuerdo cómo se llama. Javier Álvarez. Olivares. Pero yo creo que el Partido de la Gente mostró una ingenuidad absoluta. ¿Por qué ingenuidad? Pero absoluta, porque obviamente que van a votar a favor y el gobierno les prometió un proyecto aparte. Y eso es como... El de los pañales y el IVA a los medicamentos, a los remedios. Eso es un... A ver, cuando uno ve el titular... en campaña suena potente, o sea, todos quisiéramos que los pañales no pagaran IVA y que los remedios tampoco pagaran IVA. Pero otra cosa, y por eso es que yo diría que fue un poroto, como diríamos, para García Ruminot y Alvarado, que entienden de política, porque evidentemente ese proyecto no sé cuándo va a salir. Primero, no sé cómo lo van a redactar, porque la ingenuidad del Partido de la Gente es tal, porque ellos aspiran... Una devolución. Claro, ellos aspiran a que el IVA sea devuelto y vía depósito en la cuenta RUT de las personas. Es decir, que tú vayas... Primero esto va a ser, si es que algún día existe este proyecto, cóbremela si aparece el proyecto. Tú vas a ir con tu receta. La primera pregunta es, ¿cuántas personas compran pañales con receta en Chile? O sea,
O sea, yo pienso en todas las mamás, los abuelitos y toda la gente que usa pañales. No sé si, capaz que me equivoque, pero lo que estoy averiguando ni el 4 o 5%. No, y además, claro. Entonces, va a incitar el tráfico de pañales obvio. a otros países. No, el tráfico de receta, para que te depositen. También. Pero ¿verdad? obvio, porque si tú vas ahí te pueden depositar y bueno. Y lo otro, el tema del IVA, o sea, remedios sin IVA, también con depósito. Entonces, ese proyecto que suena maravilloso, todos sabemos que los ministros de Hacienda, o sea, Desde Andrés Velasco. Desde Diego Portales, estoy inventando, así, odian que existan excepcionalidades en términos de pago de IVA. Entonces, a mí me extrañó que el Partido de la Gente se lo comprara tan rápido y yo creo que al final lo hizo para no aparecer indisciplinado y aparecer cuadrados, pero en el fondo ya esa bancada está completamente dividida. Y ahora es inteligente de las dos partes, porque de alguna manera lo que hacen los parlamentarios, o sea, lo que hacen los ministros Alvarado y García Ruminot es decirle, señores, ustedes van a parecer como que nosotros cedimos en esto, una ley que no... Y por otra parte, el Partido de la Gente va a decir, oiga, nos preocupan los pañales y los remedios. Claro. Más allá de que esto no va a salir, no tiene ningún destino, ¿no? Ahora, en términos comunicacionales, después podemos hablar un poco de los números que yo participé en esta semana. En tu encuesta. No, en la encuesta Te Influye y otras encuestas que salieron durante el fin de semana que son muy hostiles con el proyecto. Yo diría que antes de entrar vamos a tener una lucha comunicacional súper bonita. Bonita me refiero como académica, atractiva claro. Desde el punto de vista académico. Porque en el fondo es una ley que tiene como un principio dos principios esenciales del capitalismo clásico, pero en el fondo, que es que si hay más inversión, va a haber mayor recaudación. Y por lo tanto eso va a tener un alto costo fiscal, es decir, el Estado va a dejar de percibir ingresos sustantivos, o sea, ahí podemos empezar a nombrar todo el tema de la invariabilidad tributaria, la reinstalación de la integración total, o sea, el tema del 27 al 23, la eliminación del IVA. O sea, cuando uno empieza a agarrar todo, seguramente van a salir cifras. El gobierno, el Estado va a dejar de percibir ingentes, ¿has escuchado esa palabra? Ingentes sumas de dinero por una apuesta que es absolutamente teórica, que es que si hay mayor circulante, otros dirían chorreo, claro. Va a haber mayor crecimiento y por lo tanto eso algún día va a retornar como tributo. Un detalle ahí, ¿no? que Andrea Repetto, la economista Andrea Repetto, de alguna manera cuestionó las cifras que se daban con el tema del crédito para el empleo que iban a dar, sí. Diciendo que había que ese grupo no es más de, no sé, decían que eran 4 millones de personas y no era ese grupo, según la encuesta. El crédito tributario a la contratación, claro, ese es el 15%. Claro, y que ella decía, el grupo está muy bien identificado y 1,5 millones, algo así, ¿me entendí? Y no los 4 que dicen ellos, entonces el gasto va a ser mucho menor. No voy a mirar el detalle, pero esa es una de las leyes que ha sido cuestionada. Claro, o sea, a ver, todas tienen cuestionamientos, por ejemplo, la eliminación del IVA a las viviendas durante 12 meses, creo que, obviamente que muchas inmobiliarias y constructoras no van a descontar el IVA y van a descontar, no sé, del 19% van a descontar un 8%, pero van a mantener una. Bueno, de hecho han dicho que solamente el IVA solo se le puede eliminar a los, ¿cómo se llama? No a los terrenos, sino que a las viviendas, a los insumos con que se construye, no al terreno. Pero yo creo que van a haber va a haber mucha discusión sobre todo el tema de los 25 años de la invariabilidad tributaria, es decir, son 25 años mucho. Ahora, el mundo de la economía, afuera, Europa, Estados Unidos, dicen, están metidos en el día a día, porque las relaciones internacionales, las guerras y todas las invasiones, negociaciones que nos va a tener Trump de aquí hasta que se vaya, y no sé si después, hacen que sea bastante complejo y difícil augurar un escenario económico donde Chile
que es un poco de lo que se dice, va a poder tener condiciones ventajosas para que empiecen a retornar esos... internacionales? Claro, no, para que empiece a retornar la plata que está dejando de percibir el Estado. Ya. Entonces, porque la apuesta es decir, vamos a generar mejores condiciones para inversión, vamos a generar mayor fluidez, chorreo, de capitales, vamos a generar que haya más plata, pero con condiciones internacionales tan inestables, inciertas, cuesta asegurar eso. Eso lo tiene difícil en términos de discurso el gobierno, si es que le interesa tener el apoyo de la opinión pública. La oposición la tiene mucho más fácil, porque la oposición dice, esta es una reforma para ricos. Esta es una reforma que lo que hace es protege a las grandes empresas y deja a la clase media y a los trabajadores los deja volando, y lo que hace es que le quita al Estado ingresos que pueden perjudicar en beneficios sociales. Entonces, esa lucha de clases, ojo, perdón que lo ponga en esa... va a irse poniendo cada vez más hostil si es que el gobierno insiste en pasar máquina. Ahí volvemos al pecado de la política actual, y que hemos conversado varias veces, que es la frase corta, ¿no? La cuña. La cuña. Así como los republicanos fueron tan sabios en hablar de seguridad, inmigración y economía, ahora la izquierda y la oposición está con esta frase de que es una reforma para los ricos, que es muy buena. A mí me parece que hay elementos que no son para ricos, otros que sí. Por ejemplo, cuando Longueira dice que él quiere pagar porque tiene mucha plata y tiene muchas propiedades, no sé si tenga muchas propiedades, pero dijo que tenía muchas propiedades y que él quería, que era absurdo. Claro, sí. O sea, Longueira, que es un gremialista de tomo y lomo, dice, o sea, ¿cómo le van a quitar a los súper ricos el pago de las contribuciones de sus viviendas, que son... Y que las pueden pagar. Y que las pueden pagar. Claro, que es... hay dos cosas que parece que son realmente impresentables. Uno es la eliminación de las contribuciones, y la otra es la eliminación transitoria de las donaciones. Yo estaba como... Y me supe después que las donaciones son las herencias. Sí, pues. Eso es. O sea, sí. Es bajarle el impuesto a toda la gente que tiene mucho dinero para que ¿me entendés? Pague menos y herede los bienes, el patrimonio. Claro, herede antes de que morir, ¿me entiendes? Y así baja. Y eso, indudablemente, ¿quiénes son los que tienen más herencia? La gente más rica. Entonces, los favorece mucho a ellos. Y esas parece eso, las contribuciones y la herencia son dos temas que dicen que son impresentables. El tema del CENSE también ha generado... Yo no quiero entrar en el picadero de ir uno por uno porque vamos a tener mucho tiempo para esto. El CENSE mueve, entre comillas, 300 millones de dólares. Es un programa que viene cuestionado hace mucho tiempo. Matei, cuando era ministra de Trabajo. Yo entiendo que hay que discutir, porque en realidad, voy a decirlo brutalmente y seguramente algún especialista me va a decir que estoy completamente equivocado. Por favor, quédense. Nadie se estaba capacitando en lo que requiere el mundo actual de la productividad. O sea, era como una industria que operaba como por inercia, pero en general innovación, aumento de la productividad es bien restringido. Entonces, sí, es un programa que está hace mucho tiempo, que es la franquicia CENSE, que las empresas usan de poder suplir el 1% del pago por capacitación, es decir, que el Estado deja de percibir ese 1% y como empresa tú lo utilizas a través de las famosas OTEC, OTIC y toda esta historia. Sí, el tema ahí y que es ¿qué pasa? Tú sacas el CENSE y van a haber algunos castigados que no merecen ser castigados. Sí. Y ese va a ser un tema delicado, porque realmente el CENSE, a quienes obviamente una persona con recursos no va a estar recurriendo al CENSE. Pero habían trabajadores, el problema era que las ofertas de capacitación eran bastante rústicas, por llamarlo de una forma. Al final el CENSE se transformó en una caja pagadora de programas de coempleo, o sea, de bono y suplementos. Pero esto lo vamos a poderlo discutir si es que la platea amerita ir poco a poco, pero en el fondo es una gran reforma tributaria con hartas medidas que son algunas bastante populares, como la contribución que suena
suena bien, pero hay otras que son bastante impopulares. La de la construcción también es bien popular. No, yo diría que las de la reconstrucción, de Biobío, Ñuble y Valparaíso son las que tienen la mejor prensa. Ahora escuché también a Poduje. El de las pymes también ha ido mejorando. Sí, Poduje dijo que no iba a poder construir más casas, sino porque estaba desfinanciado y tenía que dedicarse a la reconstrucción. Que es algo común dentro del discurso del gobierno, ¿no? Como que no tenemos plata, estamos desfinanciados, que se insiste mucho y yo creo que tiene sus costos, como va a haber un momento que no le van a creer. ¿Sí? ¿No? Sí, yo creo... Es que han hecho tanta publicidad sobre el tema de la emergencia, del que estamos quebrados, que han debilitado, que al final todo el mundo ya se lo está creyendo. O sea, en el estudio que hicimos nosotros, la percepción económica se fue, la mala percepción se fue a las nubes. Claro, no, y además la gente hoy día, en vez de la delincuencia o la seguridad, el tema prioritario es la economía. Porque estamos en una supuesta ayuda. En esto yo te comentaba el tema de, a mí me ha impresionado mucho esta disputa, este poder, que yo no creo que haya ejemplo de mayor poder que lo que significa Codelco como empresa. Y cómo el biministro Mas y Jorge Quiroz nuevamente se fueron, pero de hacha, como diríamos, a contra Pacheco. Diciendo Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Uno puede, y en eso es generalizado, cuestionamiento a la gestión de Pacheco, pero sin lugar a duda, la manera como trató Quiroz a Pacheco y al directorio el lunes en la presentación al directorio, a mí me llamó la atención. O sea, y nuevamente vemos ese modo... Esa tendencia así como ese modo de decirte que aquí está todo mal. Y mi pregunta es, si empiezan a repetir tantas veces esto, va a haber un momento que la gente no le va a creer. Como no le creyó, como y se demostró de que era mentira que Chile estaba quebrado, Jorge Quiroz lo contradijo el mismo día en que empezó a salir la frase en las redes sociales y en el gobierno. Creo que en un momento la gente va a decir, ¿sabéis qué? Ya deja de decir que está quebrado, deja de decir que esto no tiene solución. Creo que investigando mucho, Codelco está en una situación crítica. Es bastante, pero no va a entrar. Pero ahí, o sea, yo leí un poco lo que había pasado en ese directorio y le bajaron un par de grados. O sea, como que a lo que se le acusa a Pacheco es esencialmente de haber tomado en una situación muy crítica, post-pandemia y todo eso, y que habría dejado Codelco en una situación, no sé si crítica, pero sí con bajo nivel de producción. O sea que claro. De eso. Sí, mira, en general, la crítica principal hacia Pacheco es que él se dedicó, y en esto hay que echarle la culpa al Frente Amplio. Yo creo que Pacheco intentó resolver un zapato chino, que era justamente esta idea de nacionalizar el litio, que era bastante compleja. Entonces, Pacheco, en vez de dedicarse a Codelco, se dedicó a generar este Novandina, que es esta alianza que hay entre Codelco y SQM para explotar el litio, ¿ya? Entonces, Pacheco se habría dedicado a eso y una persona que bastante dura me dijo, mira, el Codelco estaba en la clínica cuando entró Pacheco, ahora está en la UTI. Es verdad, el nivel de deuda de Codelco es altísimo. Me decían, mira, una empresa privada con ese nivel de deuda estaría quebrada. Solamente Codelco puede permitirse seguir existiendo porque es deuda soberana. O sea, es el Estado de Chile quien pide la deuda. Pero ahí hay una idea de... Voy a decirte la pregunta. ¿Hay una idea así como de tratar de privatizar Codelco o alguna parte? Landerreche, expresidente de Codelco durante el segundo gobierno de Bachelet, dijo con todas las letras, esto es un intento por privatizar o privatizar parte de Codelco. Ya. Vaya uno a saber, ¿no? Es como, sería, yo creo que Quiroz estaría feliz, o sea, en términos de, es como negocio para el Estado. Sería, o sea, siempre ha sido una aspiración de la derecha más dura. Claro, sí. El neoclásico tal. O sea, neoliberal. Sergio de Castro estaría feliz. Oye, bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de aspectos más... A mí, la verdad es que toda esta reforma de la ley miscelánea, te doy un par de números. El 38% de la encuesta Data Influye dice que... 38%, sí. Es una ley que beneficia a los ricos. 25% dice que es una ley que beneficia a grandes empresas y un 23% solo dice que beneficia a toda la población
población. Pero a mí el número que más me llamó la atención es que hay un 60% de personas que creen o piensan que no va a reactivar la economía, que es un número muy grande. Es decir, que la promesa de esta mega ley de ser un shock económico positivo, de liquidez y que haya mayor plata. El ministro de Hacienda dijo que esto se iba a notar en el cuarto trimestre del año. Imagínate. Cuarto trimestre del año. Y ahí yo me confundo, Juan Diego, porque yo escuché cuando se firmó el proyecto de ley, yo escuché al ministro Quirós y habló, dijo, hay un antes y un después. Lo dijo José Antonio Kast y Quirós también. Hay un antes y un después de esta ley. Entonces, por una parte, le suben el pelo, después se lo bajan, después se lo suben. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Es la gran obra del gobierno esta ley o es una ley más? Porque depende del día, cómo se levanten. Hay veces que le suben. Bueno, de hecho es muy gracioso que un detalle que García Ruminot, que es el secretario general de la presidencia, dijo que esto era una ley, era línea roja. O sea, que esto era la clave del gobierno a aprobar esta ley. Exactamente. Y después le bajó ahora me impresiona lo que me estás contando, porque Jorge Quirós el domingo en el Mercurio dice que no, que una ley más. Bueno, hoy día habló que esta ley detiene la decadencia. O sea, usan palabras muy brutas. Muy grandes. Y va a devolver la competitividad a Chile. Pero imagínate si no sale como ellos quieren. Entonces van a seguir en la decadencia. Este va a ser un gobierno que va a administrar la decadencia. Yo creo que si tienen poco, ahí hay un uso del lenguaje. A mí que me encanta el tema de los frames, de los enmarcamientos y cómo se usa el lenguaje en la comunicación política. Un poco lo que le pasa a Mara Cedini, que cada vez que habla todo es muy importante, todo es muy relevante. Yo no voy a entrar en el fondo, pero agota. Porque cuando todo es muy importante, nada es importante. Por eso no. O sea, esto es como la canción de Bartichotto, ¿no? Creo que es una canción así de Bartichotto, ¿no? No, pero es lo mismo que pasa con Codelco, ¿no? Codelco está quebrado, el país está quebrado, está todo entonces quebrado. Todo es extremo. Como que no pasa tanto. Ahora, lo que sí está quebrado es la seguridad. No, o sea, asegurar hoy día el estado de ese es un caso que, bueno, de hecho cuando empezamos dijimos no vamos a hablar de Steiner. No, porque ya es como la cadena. Claro, porque ya es lugar común. Sí, pero o sea, aparte que ya todo el mundo, nosotros fuimos los primeros a empezar a decir, oye, ojo con esta ministra, ojo, sí. Y ahora ya es como... Pero indudablemente, claro, a lo que voy, que se les puede... venir en contra tanta negatividad y tanta o sea, mala... de hecho, a mí me impresiona, es lo único que voy a hablar de seguridad, el tema de que quieran publicar los homicidios es de una irresponsabilidad. O sea, ¿qué tienen? Perdón, no lo entiendo. Juan Diego, publicar los homicidios... Todas las semanas. Todas las semanas, cuando todos sabemos lo que cuesta calificar un homicidio. O sea, de que sea suicidio. O sea, que sea un choque, o sea, y ya aprendimos, y a mí me extraña, porque esto lo aprendimos en la pandemia, acuérdate la cantidad de cifras. Claro. ¿Te acuerdas? La diferencia fue, claro, cuando estaba ministro Mañalich, que no le cuadraban las cifras con el colegio médico, con los hospitales? No pueden hacer eso porque, salvo que quieran tenernos a todos aterrados dentro de nuestras casas para los próximos... o sea, si esta cuestión va a aparecer como las encuestas que aparecen los domingos o los programas, así, cifra de homicidios el día domingo, claro. 15, 21, 28, o sea... Además, claro, oye, 30. 30. Además eso, lo que todos los especialistas me han dicho es que primero esto genera tendencias en la manera como tú vas a enfrentar el tema de los homicidios. Y tú focalizas, ¿me entiendes?, en zonas que tienen más problemas. Algunas veces puede bajar, pero después, bueno, a lo que voy, que es un tema muy delicado y el cual yo creo que haberlo presentado como uno de los anuncios de seguridad fue un error. O sea, eso está... o sea, y no vamos a hablar del $1.000.000 que se consiguió la ministra Steiner, o sea... $1.000.000 para Estados Unidos, viejo, No, y además esto salió, además el anuncio. Sí, que además todo eso se juntó con otro caso que ella iba, lo que se señaló fue que ella iba a tomar un avión para haber ido a
al tema de los jóvenes de la Universidad Austral. Ah, sí. Claro, que pedía Perdona, pidieron Pidió, prisión preventiva. Después, eso fue lo que pidió el gobierno. pidió el gobierno y ella anunció. Claro, desde prisión Santiago. preventiva. Y ella había pensado, se decía que pensó ir. Después, el fiscal o alguien pidió diciendo, oye, prisión preventiva para un Bueno, cabro que dejemos- empujó. O sea, no estoy hablando que sean estos jóvenes idealistas, no sean violentos, o sea, pero tienen sus cauces. Pero no hay que perder las proporciones. Después pidieron arresto domiciliario Total. total. Y al final la jueza le dijo, oye, pero ubíquense, firma mensual, como a ir, o sea, entonces entre el anuncio y la realidad hay una brecha enorme. Oye, Pero bueno, dejemos a Steiner. Hablemos de Lincoln que no, bueno, Lincoln, no, viejo, es que mira. a mí me gusta la discusión de ella, yo estoy con ella. No, probablemente. pero ¿cómo hay que estar todas las semanas perdiendo? Por favor, si ya nadie A ver, lo de Lincolnao es, como lo dicen los teóricos, ¿cómo es? Lincolao. Lincolnao es hacer de la pobreza una experiencia positiva, eso no resiste nada. No sé nada, Porque en el pero- fondo lo que hace es romantizar la pobreza y hacer que la pobreza casi Ahora, sea eso- una experiencia deseada, cuando el 99,99% de los pobres, Lamenta ser pobre. viejo, Sufre ser o pobre. sea, es una condición, es un problema de la humanidad. Que haya un 0,01% de personas que hagan de esto Un una impulso. experiencia positiva, viejo, es un problema individual. Ya, pero o sea, Ahora, yo creo no, pero volviendo a Nicolau, que yo creo que ese es un tema que el gobierno ha manejado muy bien. Que es el hecho de ¿cómo se llama? sí, no, pero manejó bien La primera instancia. La el primer momento. primero, claro, pero esta cosa de romantizar la pobreza como si fuera una virtud, me parece. Es muy, o sea, Quiroz está completamente de acuerdo. Claro. Hay que incentivar que los pobres se den cuenta de que son afortunados y que salgan O sea, adelante, perdona, los salgan pobres que adelante. salen adelante, que son el C, porque o sea, como dicen todos los videos y los estudios, el 99% de los pobres quedan en el camino. O sea, oye, hablemos un poquito de la oposición, de la izquierda, de la centro izquierda. Está muy interesante, yo sé que nadie se enteró, pero lo que sucedió en Barcelona fue importante. El Global, Global Presence. No, se llama Global Presence no, se llama Global Progressive Mobilization. O sea, el grupo de... Porque Acuérdense el grupo que se de... reunió en Chile, ¿eh? Que Sí, decían pero esa versión fue como una antesala. El Lollapalooza de la izquierda. Eso, así dicen que fue. Porque no lo hicieron en Haití, pues lo hicieron en Barcelona. Y antes lo habían hecho en Chile, sí. acuérdate que lo hicieron en... Pero lo hicieron en Barcelona porque Barcelona está en un giro pro izquierda, o sea, la autonomía, la comunidad catalana está muy en esa. Pero estuve conversando con gente. ¿Que estuvo? Sí, conversé con varios. ¿Y es relevante? Muy relevante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, primero esto iba a ser en septiembre. Ya. Lula, que es el líder de todo esto, tiene, no sé si llamarle una disputa, pero sí tiene un contendor que es Pedro Sánchez. Ya. O sea, Lula y Sánchez, Europa, Latinoamérica, son los líderes de todo este movimiento. ¿Disputa entre ellos tienen una pelea? No, una ya. disputa de no, liderazgo, porque en el Ah, fondo... ok. Ya. ¿Quién conduce este movimiento? Acá voy a empezar a agregar valor a los comentarios. Lula es... Antes no habíamos... No, antes estábamos comentando, pero lo de Lula es muy interesante porque Lula es una perspectiva mucho más abierta hacia la izquierda, / algunos comunistas, o sea, como Algunos frente amplistas. fue Camila Vallejo. Y Pedro Sánchez es mucho más pro internacional socialista, pro socialismo democrático, llamémosle, una versión progresista y una versión más socialdemócrata en este bloque. ¿Por qué fue interesante? Porque llegaron todo el mundo. O sea, llegaron los senadores americanos, llegó el presidente de Sudáfrica, llegaron de todas partes de Europa muchos de y Chile llegan en un momento, y esto es como un poco lo que te quería contar, llegan en un momento donde las ultraderechas empiezan a tener derrotas
O sea, lo que está pasando, lo que pasó en Hungría, lo que ha pasado con Meloni, lo que está pasando en distintas partes, empiezan a mostrar desgaste. No, es una palabra muy grande. Ya estaba hablando como ministro Quiroz. Estoy hablando como republicano. Como ministro Quiroz, decadencia. Sí. Empiezan a mostrar luces que la ultraderecha, entre comillas, no tiene las remedios o las promesas, no las realiza de supuestamente mejorar la delincuencia, o sea, estoy así como hablando como María Cedine, combatir la delincuencia o terminar con la migración o mejorar derechamente la economía. Entonces, esta reunión que hubo en Barcelona también reunió a los centros de estudios. Interesante, porque tú me hablabas de los centros de estudio de la derecha acá. Hay un intento por tratar de articular a todos los centros de estudio de América Latina y otros en una cosa que se llama SEDIS, así como si fuera un instituto de peluquería, así como SIDBEC, ¿ya? Que también está eso. Y aparte de eso está la Internacional Socialista. Entonces, ahí se está articulando todo lo que es la izquierda, centroizquierda, están viendo la luz al final del túnel a partir de ciertos resultados, ven con optimismo lo que pueda pasar en Brasil, lo que pueda pasar en Colombia, lo que pueda pasar con Perú. Hay problemas. Sí. Porque Fujimori vuelve. No puede ganar el discípulo de Castillo, el del sombrero, perfectamente, y eso sería nuevamente... Claro, porque la cantidad, ¿cuánto eran? ¿30 candidatos? 35. Que claro, ahí eso te puede dar un favorito, por eso... O sea, todavía no terminan, o sea, vamos a llegar... No, lo más increíble es que vamos a llegar a la segunda vuelta, que es en junio, 7 de junio, parece sin haber terminado de contar los votos. Bueno, ahora, Perú, a mí, un dato al margen que a mí me impresiona, Perú, que la política es un caos y la economía funciona como avión, ahora está medio más debilitada. Ahora, ¿para qué también sirvió todo esto? Para afirmar a Michelle Bachelet. Porque llegó gente de todo el mundo y lo que se transformó esto es en un gran lobby pro Bachelet. Sí. Bueno, de hecho o sea, porque Lula se mandó un discurso en contra del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciendo que era impresentable que estuviera constituido por estos 6 países. 5 países. Lo del Consejo de Seguridad, 5. Y exigió justamente no hubo menciones, por lo que entiendo, no hubo menciones directas a Bachelet, pero sí hubo la idea de que tenía que ser mujer, tenía que ser del tercer mundo. A ver, toda la reunión está el Global Progressive Mobilization. Fue una reunión donde los chilenos se desplegaron así por todas partes para conseguir los votos, no solamente de España, de Europa, de Sudáfrica, que ya creo que está comprometido, y de otros, y que no se vayan con la candidata de Costa Rica. Entonces, y esto va a ser un problema para el gobierno, porque... sería bastante ridículo. Yo estuve de acuerdo con el tema de bajar la candidatura de Bachelet como gobierno republicano, lo entendía, porque era una manera de hacerle un gesto a su sector, a su grupito de republicanos, pero claro, si Bachelet queda como candidata, o sea, llega a ser secretaria general, sería bastante vergonzoso para el... Y lo reiteró José Antonio Caz esta semana diciendo... y Michelle Bachelet dijo que había un problema de que el gobierno... Político, una decisión política. Exactamente. Entonces, y José Antonio Caz, en una cuña bastante... que a mí me quedó dando vuelta, que dijo, bueno, ¿y por qué? Por la gestión de Michelle Bachelet. Que el tema del Consejo de Seguridad justamente de que no tenía, que va a ser rechazada por Estados Unidos. Claro, entonces, y que como... Imposibilidad de ganar. Claro, y que no tenía ninguna posibilidad de ganar, y también que de una u otra forma Bachelet había sido como que tenía problemas de gestión en las relaciones internacionales, en esta nueva Naciones Unidas. Decía que como que el proyecto de Bachelet, que él había estado hablando muchas horas con ella, que el proyecto de Bachelet no era lo que necesitaba Naciones Unidas. Y ahí es cuando yo dije, ¿cuál es la gestión de este gobierno con Venezuela?
No, le digo mal. Ahora O sea, nosotros lo comentamos la semana pasada, pero ¿lo comentamos? Sí, porque el canciller, acuérdate que el presidente Kass habló de que había llegado a un acuerdo con Venezuela, Sí. y el canciller venezolano salió y le dijo, señores, ustedes nunca vamos a tener relaciones diplomáticas con ustedes. Y- O sea y ahora apareció el Pérez Maquena, el ministro de Relaciones Exteriores, señalando que sí hay conversaciones y acercamientos. Que a mí siempre me extrañó que no hubieran llamado a Trump el día que fueron a Miami, a Mar-a-Lago, a decirle, a Mar-a-Lago, por favor, claro. hacerle... O sea, lo que se sabe de Venezuela es que, no está resuelto el tema de los presos políticos. Han aparecido nuevamente brotes de represión con opositores. Es decir, de una u otra forma, el control social, el control político y el control, los controles siguen estando a la orden del día. No hay libertad. Es decir, se pensaba que la sacada, la extracción de Maduro iba a significar un cambio. No ha habido. Había un cambio, pero quedan indudablemente detenidos políticos y que siguen exigiéndose su liberación. Pero el tema es que a mí lo que me parece más en el caso del gobierno chileno es que no abra su consulado en Venezuela. No... Pero es que el consulado es lo mínimo. Es lo ¿Sí? mínimo. Por eso, pero que no hayan logrado eso todavía. Es que ese es el punto. ¿Cómo, voy a decirlo, si tenía un amigo poderoso, a lo menos consíguete el consulado, como Donald Trump, a lo menos consíguete el consulado, porque el consulado hace que, por ejemplo, ahora que tenemos vuelos de aviones comerciales, no de migrantes, o sea, no de retornados, no pueden sacar pasaporte, no pueden sacar carnet, no pueden sacar nada. Y no puedes, necesitas visa. Claro. Exigen visa y no hay consulado, no hay embajada, entonces es imposible. Y esto, lo más dramático, no es para uno que quiere como chileno viajar a Venezuela, sino para los venezolanos que no tienen papeles, que no tienen, nacen los niños de aquí y no pueden legalizarlo en Venezuela. Ellos no tienen pasaportes. Todos los pasaportes de los venezolanos están vencidos. Todos. Porque no hay... Bueno, es un tema largo, pero todo esto es coima, ¿me entendí? Para conseguir pasaporte en Venezuela. Entonces... Pero van a otros países, creo. Van a Perú. En Perú puedes pedir una visa si estás en Perú, pero bueno, imagínate viajar a Perú. Pero en el fondo la primera gestión exitosa que tiene que hacer el gobierno de Chile es restablecer relaciones consulares, diplomáticas, ojalá, pero así consulares, que es como lo mínimo para que cada uno se preocupe de sus coterráneos. Oye... ¿Qué más teníamos? Lo de... sí, eso, ¿no? Lo hablamos en el homicidio. Veamos, la próxima semana, yo creo que el Congreso va a ser... hay distrital. Hay distrital, sí. Eso es muy raro. A mí me llama la atención que Quirós dijo que quería tener en junio listo esto. Es una... O sea, o no conoce no, es la una política, fantasía. O realmente, porque en un primer momento se dijo septiembre, pero en junio hablar de que la ley esté tramitada es una cuestión de loco. Sí, más es una fantasía. Con este atraso que ha habido justamente en colocarla en el Parlamento a través de la Cámara de Diputados. Creo la entrevista de Quirós a mí me llamó la atención justamente por esos errores, como esos... son como, no sé, como gustitos como de cabro chico en términos de... Le pregunta porque es una cosa factible, que es el Partido Socialista o la izquierda vaya al Tribunal Constitucional. Y él dijo, bueno, que vayan. Y tú buscas una mediación, bajas la tensión. Acuérdese, yo siempre me preguntan qué es lo que esto de tener alta confianza con poco conocimiento, que es el famoso efecto Dunning-Kruger effect, ¿cómo es? ¿Alta? ¿Ah? Alta confianza con bajo conocimiento. Ya, y no sirve nada. Que normalmente a personas ahí que están viéndonos en YouTube pongan Dunning-Kruger efecto, para que un poco es como el reinado de la minuta, que es personas que no tienen idea de nada. En términos, por ejemplo, legislativos, aprenden con algo muy poquito y se sienten con un alto grado de confianza. Yeah. Y personas, para no explicar un poco, esto no es la política, en general, en la vida, es una persona que voy a partir. Tú no sabes nada de mecánica, te encuentras con alguien que te enseña un par de cosas y tú sientes que lo sabes todo, llegan de tus amigos y eres rebosante de conocimientos mecánicos. ¿Que a Quirós le está pasando eso? Claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Que el no tener como
con el mapa mapa de todo, implica que no puedes aquilatar la situación en general. Es decir, en la tramitación de un proyecto pueden aparecer una cantidad de variables, de cabos sueltos. Aquí está la ciencia del trámite parlamentario, poner palitos en el camino. Y que, claro, y que aparezcan las ambiciones de algún parlamentario tuyo, entre comillas, de gobierno, que diga, no, eso no me gusta. Por ejemplo, perdona que hayamos vuelto a la primera discusión, el tema de las contribuciones afecta al Fondo Común Municipal. Bueno, eso... Y si me equivoco me corrigen, el 86%, si no el 90%, de las comunas en Chile son dependientes del Fondo Común Municipal. ¿Qué es lo que es el Fondo Común Municipal? Es el pozo a repartir de todos los ingresos municipales que después se ponen... es la manera como se reparte los ricos... o sea, entran los ingresos municipales y, por ejemplo, no sé, voy a poner, La Pintana tiene un 95% de dependencia del fondo. Es decir, de todos... Los ingresos naturales... estoy dando ejemplos que no necesariamente son verdad. Pero de todos los ingresos que tiene un municipio como La Pintana, un municipio como, no sé... Maipú creo que tiene un 30%. Claro, a lo que voy, que los sectores con menos ingresos, las municipalidades con menos ingresos reciben de las municipalidades más ricas o con más ingresos, reciben un fondo que les permite a ellos subsistir. La ausencia de contribuciones reduciría el tamaño. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos comparar la cantidad ni la cuantía de las personas que pagan patente de los vehículos en Vitacura versus, no sé, Ovalle, no, ya puso Ovalle, Punitaqui, Canela, que es una de las comunas más pobres de Chile. Canela, ¿cuánta gente tendrá auto? O sea, Canela debe ser una de las comunas más pobres, o era una de las comunas más pobres, de tener un 98% de dependencia al Fondo Común Municipal. Si a todo ese fondo tú le sacas un 40, un 50%, ahora, obviamente que no todas las... Porque la ley establece que es las contribuciones de la primera vivienda. Sí, para los mayores de 65, pero va a ser para toda la primera vivienda. Es mucha plata. Entonces el gobierno dice, no, vamos a reemplazarlo con fondos propios. Eso no han logrado saber. Pero no cómo han van a logrado. mitigar Entonces ahí me parece que los alcaldes del propio gobierno van a saltar. Sí, ahora yo ahí distingo que en la oposición yo creo que es un lugar común decir, bueno, esto favorece a los pobres. Son como frases típicas de etapa de negociación. Creo que en los ¿Quién dice eso, perdón? No, dice la oposición. Esto favorece a los pobres. Dice no, o sea, la oposición dice, no favorece a los pobres. O sea, no, perdón, favorece a los ricos. A los ricos, sí. Favorece a los ricos. No sé, ahí se me está perdiendo otra vez. Y creo que son lugares comunes. Creo que la oposición que está haciendo los alcaldes de oposición respecto al tema de contribuciones es la más articulada y más seria. Karen Delfino, Tomás Bodanovich, han aparecido Castro de Renca. Yo los veo en él con un discurso mucho más elaborado y más serio respecto a estar en contra de este paquete de reconstrucción. Es que a los alcaldes les va a afectar mucho si es que el gobierno no reemplaza ese fondo que va a dejar de percibir, o sea, ese montón de plata que va a dejar de percibir por el tema de las contribuciones. Bueno, de hecho, Fondo Monetario y Bloomberg, y la agencia Bloomberg, hablan de que se preguntan de dónde van a sacar los recursos para todo lo que están reduciendo en ingresos. Así es. Una gran pregunta. Oiga, vámonos al Sin Llorar, ¿o no? Vamos. Ahora le toca a usted, porque siempre... Ya, bueno, porque me iba a sacar... Yo dije, te ha puesto que me... No, me va a robar el Sin Llorar. Oye, hay personas que me dicen que no leemos los Sin Llorar, pero es que a veces son muchos las personas que... Pero por favor, escriban los comentarios. Verdad, denos buenas ideas, sí. Sí, pues. Sí. A veces tan buenas. Hay gente que escribe así como unos párrafos grandes... Sí. Así como... Axel dice que me sacaron la cresta por... Lo del Pepo de Gregorio, pero es que fuiste el único chileno que estuvo acá, de acuerdo con el tema de desalojar a toda la gente de sus casas. Si no pueden pagar contribuciones. O sea... Pero bueno, ya vamos al Sin Llorar. Cómo te escapa. Vamos al Sin Llorar. Yo obviamente yo he defendido, ya en varios capítulos he defendido a Mara Cedini, y creo que Mara Cedini ahora realmente no, esto es Sin Llorar. El puesto
puesto que tiene ella es clave. Creo, Fete, y ahí tanto cuando analizamos Mara Cedini, la ministra de Seguridad, Steiner, ¿con quién van a...? Ya, hagamos, bueno, por lo que entiendo, aquí va a haber un blindaje por un periodo hasta, no sé, 3 meses, que no pueden sacarlo al primer mes, pero ¿por qué los van a sustituir? Esa es una gran duda que tengo yo. Si no tuvieron ministro de Seguridad durante los 3 meses previos... yo creo que o sea, no voy a dar el nombre acá, pero el ministro trabaja en La Moneda actualmente. Sí, bueno, lo dijiste la otra vez. Sí, lo dije. Se me lo pasaba así. Sí, ya. Ya, pero... no, lo dije. ¿O te lo dije al aire? El subsecretario del Interior, dijiste, ya. sí. Que tenía buen... Sí, tiene buen lejos. Sí. Sí. Bueno, eso es muy raro, fue él el que estuvo en la actividad o en la situación en donde mandaron esta cantidad de inmigrantes fuera, estos 40 avión. inmigrantes, claro, fue él el que, no Steiner. Ojo, el gobierno lo vendió como el primer avión y después a mí me han contado que era como el cuarto que había salido en el año. A mí me dijeron que este es el tercero. El tercero o cuarto que había salido y que los otros aviones llevaban el doble de migrantes ilegales. O sea, sí, ahora, bueno, nuevamente estamos en esta pelea, pero que es una pelea que le encanta a este gobierno, que es como decir, antes no se hizo nada, entonces a ver si otro sal sí hizo. Insisto, va a haber un momento en que no les van a ahora creer. apareció... quieren dar, eso no sé si es verdad o mentira, yo creo que ojalá que sea falso, quieren dar cuánto avanza la zanja a la semana. También. Culpa de los homicidios. Claro. Los homicidios, la zanja y los expulsados. Sí. Sí. Bueno, sin llorar, yo, Mara Cedini, siento traicionar hoy esta semana. Pero tú la defendiste hace un par de semanas. Sí, la defiendo mucho y creo que había que darle de alguna manera una marcha blanca y prepararla. Hay un detalle no menor en el caso de Mara Cedini, que es una persona que no interviene en la comisión, en el comité político de La Moneda. Y no participar en el centro del poder y la discusión de La Moneda es bastante dejar cojo al vocero, porque es ahí donde se deciden los argumentos y se decide lo que se va a hacer. Voy a repetir lo que dije hace 4 programas atrás. Lejos, la vocería es de los cargos más complejos de un gobierno, porque es el cargo donde hay que saber de todo, de todo. Aquí el problema no es de Mara Cedini. Cuando uno pone a un vocero es porque esa persona se maneja en los intertintos del Estado, conoce cómo se legisla, conoce la historia de los partidos políticos, conoce, o sea, cada rincón de la política. Y poner a una persona que no ha militado nunca o no sé si ha militado, que nunca ha hecho vida política, que es distinto a inscribirse en un partido, a mí me parece que, me dijeron que una ahí cosa está. muy dura. Yo creo que no es un problema de ella, un problema de quién la designa. Me dijeron una cosa muy dura, me dijeron que Mara Cedini era un gran valor para el gobierno, porque cambiaba la agenda rápidamente y colocaba el foco en tonteras, porque son errores de palabra, ¿me entiendes? Errores de comentario, y que esa era una estrategia típica del segundo piso y que la estaba haciendo a propósito. Te puedo dar un tips que yo lo aprendí de, no sé si somos amigos, de Anthony Gutiérrez Ruy, en asesor político español, es que si hay algo que destruye un gobierno, es el humor contra ese gobierno. Que ahora es impresionante la cantidad que hay. O sea, cuando el humor, lo que se llama en términos académicos, el artivismo, que es el arte con activismo hecho en forma no de empresa, sino que hecho por las personas, por los internautas, por los stand-uperos. Tú te transformas en un chiste. Claro. Un chiste. Como dirían antes, ¿te acuerdas cuando decían carne televisiva? Ese concepto que era tan duro. Cuando tú te transformas en memes o te transformas en rutina, el gobierno o algunos personajes de un gobierno o de cualquier institución, el daño que te genera es terrible porque te afecta a lo más sensible, que es tu credibilidad y tu reputación. Reputación en términos profesionales. No sé, yo veía a Kramer imitando a Mara Cedini y yo decía que qué agotador levantarse en la mañana a Mara Cedini y con este video que circula por todas partes. Yo creo que va mermando la autoestima del personaje del cual se ríe. Claro, pero depende. Bueno, oye, mi sin llorar, porque ya estamos en la hora, es bien fácil. Yo creo que Franco Parisi negoció con el gobierno por una ley aparte. Una ley aparte que me cuesta creer que va a salir
en el corto plazo o en el mediano plazo. Yo creo que fue, como se decía antes, mi abuela, un mejoral. Un mejoral para París. Sí, un mejoral. Y ahí yo creo que lo que hizo el Partido de la Gente ocupó esta instancia para aparecer en bloque, siendo que ya es una bancada que ya muestra otras fisuras, porque ya mostró fisuras con, ¿cómo se llama? Olivares y Dr. File, y van a seguir. Eso. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Like. Comentario en Spotify. Comentario. Suscribirse. ¿Qué más? Flores para Juan Diego. Para mí, por favor. Nosotros con la estima muy baja. Sí, nosotros nos ponemos de acuerdo porque él siempre es el villano y yo soy el jovencito. Al jovencito bueno. Sí. Claro, que está en contra de o sea, en contra de vender las casas si no puedes pagar la construcción. Así es. Nos vemos la próxima semana. Como decía Axel, mucho like, mucho comentario y los esperamos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Sin Llorar, un podcast original de The Clinic con Axel Callis y Juan Diego Montalva.